Hablamos hace un momento sobre Europa. Hace poco se celebraba la cumbre donde todos los países europeos miraban con lupa lo que estaba haciendo España. Efectivamente, y hay cosas que hay que reconocer que se nos han dicho que se estaban haciendo bien. Yo creo que fue una buena idea esta última reforma de la Constitución que se ha hecho con el apoyo de los dos grandes partidos políticos, precisamente para limitar ese techo de gasto, y yo creo que bueno, pues eso ha sido un mensaje positivo que se ha mandado a Europa por parte de España. Pero también, bueno, pues tenemos esa gran espada de Damocles puesta encima, que bueno, pues la última noticia, como digo, de ayer, que se nos dice que tenemos que hacer todavía algunos ajustes más, porque como te decía antes, si no, incluso nos amenazan con castigarnos, de traernos fondos europeos que todavía para nuestro país son muy importantes. De cara al futuro, a las próximas elecciones, al próximo gobierno que se forme, de los resultados del 20 de noviembre, ¿qué diferencia el Partido Popular de otras formaciones políticas y en concreto del PSOE? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente del Partido Socialista es que el Partido Popular dice la verdad y se compromete, Mariano Rajoy se compromete a decirle la verdad a los españoles. Nosotros no queremos engañar, nosotros no queremos decir que las cosas van bien cuando no van, nosotros no queremos decir que se pueden hacer todo lo que se pida cuando no se pueda, y la política del sí, 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 de decir a todo que sí y bueno, tira para adelante, que luego ya veremos si lo pagamos o no, yo creo que ha hecho mucho daño. Eso se está viendo sobre todo a nivel quizás más cercano de los ayuntamientos, cuando los ayuntamientos, bueno, pues un alcalde le ha dicho a todo el mundo que sí, que tire para adelante, que haga su proyecto a una asociación, que no hay ningún problema, que el ayuntamiento le va a subvencionar su actividad. Esa asociación, esa empresa, esa entidad ha organizado la actividad o se ha embarcado en un proyecto pensando que iba a tener esas ayudas, y después esas ayudas no han llegado. Bueno, pues lo único que ha hecho es perjudicar más a la economía local, y si eso lo suma los 8.000 municipios o si eso lo suman las administraciones autonómicas, pues al final nos encontramos en una situación difícil como esta. Por lo tanto, yo creo que la gran diferencia, en primer lugar, es esa, es decir, yo creo que el Partido Socialista ha engañado a los españoles, no nos ha dicho la verdad de lo que estaba sucediendo, y es fundamental porque la sociedad española es madura. Nosotros no necesitamos que se nos digan las cosas cuando no son. Cada uno en su casa sabe llevar su economía familiar, y cuando las cosas vienen bien tenemos para más, pero cuando las cosas nos vienen bien nos ajustamos, y bueno, pues entenderíamos que la administración hiciera lo mismo. Y luego, bueno, pues fundamental, como decía también, ese apoyo a la pequeña y la mediana empresa. El empleo no lo puede generar la administración pública, las administraciones no están para generar empleo, que además es un empleo precario, un empleo temporal y un empleo que tiene, bueno, pues a la gente siempre pendiente de intentar conseguir 3 meses un puesto de trabajo en un ayuntamiento. Nosotros abogamos por el empleo estable, por un empleo que crezca de la sociedad, que la sociedad sea la que lo genere, la que lo fidelice, y efectivamente eso se termina convirtiendo en un empleo estable, y por lo tanto se va a incentivar la contratación y se va a incentivar sobre todo esa innovación y ese emprendimiento por parte de los españoles. Hemos hablado de la creación de empleo por parte de las entidades privadas en contra de las administraciones públicas que tienen una gran deuda. Quizá ha llegado un punto de inflexión en el que sea el Estado el que vuelva a asumir determinadas competencias y se eliminen de carga las comunidades autónomas y se elimine duplicidad de servicios que hay en determinadas comarcas o en determinados municipios. Bueno, yo creo que es necesario eliminar esa duplicidad de competencias, pero no necesariamente tiene que hacerse vía devolución de las transferencias al Estado. Simplemente de lo que se trata es de bueno, pues sentar las bases de reorganizar esta administración autonómica, que yo creo que ha sido buena. Yo creo en el Estado de las autonomías porque creo que ha sido acercar los servicios a los ciudadanos, y por lo tanto, bueno, pues a mí yo no estoy en contra en absoluto del Estado de las autonomías. Lo que sí estoy en contra es que haya 17 pequeños estados, que queramos hacer de España un conjunto de 17 reinos taifas, cada uno peleando individualmente por lo suyo, y olvidándose quizá de esa obligación de solidaridad que tenemos los españoles los unos con los otros, que además viene impuesta por la propia Constitución española.
Y yo siempre digo que los que tributamos, los que pagamos impuestos, no son los territorios, no son esos entes que se llaman gobiernos autonómicos, sino somos las personas. Y por lo tanto, esa solidaridad entre españoles tiene que existir. Y una vez que tengamos eso claro, la reorganización de las administraciones, como digo, sin devolución de competencias, pero si está claro que esta competencia la tiene la comunidad autónoma, tiene que dejar de hacerla el ayuntamiento, tiene que dejar de hacerla la Diputación y tiene que dejar de hacerla el Estado. Y viceversa, si esta competencia es del ayuntamiento, pues no tiene que hacerla otra entidad, una mancomunidad, o tiene que hacerlo otro organismo. Y yo creo que ese supondría un ahorro muy importante, y sobre todo ya no solo económico, sino de eficiencia. Es decir, los ciudadanos no pueden estar con esa desprotección jurídica que muchas veces tenemos porque no sabemos de quién es la competencia para que se nos dé esta licencia, para que se nos dé esta autorización, o con quién tenemos que hablar. Y no puede ser que en España, mientras en otros países europeos la media para crear una empresa son 24 o 48 horas, en España estemos hablando de 40 y tantos días de media. Y eso, bueno, pues no solo ya estamos hablando de dinero, sino que la ineficacia de nuestra administración también hace que nosotros seamos menos competitivos. Como cabeza de lista por la provincia de Badajoz, ¿cómo se defenderán los intereses de Extremadura en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues nosotros lo que tenemos muy claro es que queremos que la voz de Extremadura sea oída por el Gobierno de España, cosa que, bueno, pues hasta ahora no está ocurriendo. En Extremadura creo que hemos sido los grandes perjudicados por el Gobierno socialista, creo que hemos sido los grandes abandonados. Y bueno, a las pruebas nos remitimos, es decir, todas las infraestructuras que se prometieron para Extremadura, se nos dijo que el AVE estaría en el 2010, estamos finalizando el 2011 y no hay ni una sola traviesa puesta. Es que ni siquiera se sabe dónde van a ir las estaciones de AVE, están definidas las poblaciones, pero ni siquiera están los terrenos ubicados. Y tanto es así que ahora encima se nos quita el Talgo Badajoz-Madrid, es decir, se nos ha quitado el tren Lusitania que nos conectaba con Portugal, que es hacia donde yo creo que tenemos que mirar los extremeños. No sabemos nada de la Badajoz-Levante, no sabemos nada de la Badajoz-Huelva, no sabemos nada de la Badajoz-Granada. En definitiva, no sabemos nada de esas grandes infraestructuras que se comprometieron para Extremadura. No sabemos nada de la plataforma logística de Badajoz y muchos proyectos industriales, como por ejemplo el de la refinería en Tierra de Barros, que afecta más a esta comarca. Bueno, pues lleva 7 u 8 años para que se le dé la declaración de impacto ambiental, positiva o negativa, lo que el Gobierno decida, pero por lo menos que sepamos ya a qué tenemos que atenernos. La reforma de la política agraria comunitaria, hay ahora mismo un borrador sobre la mesa en la Comisión Europea que sí es perjudicial para España, y la propia ministra Rosa Aguilar lo ha reconocido. Es todavía mucho peor para los intereses de los agricultores y los ganaderos extremeños, sobre todo para el sector vitivinícola y para el sector de la aceituna. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que el Gobierno de España, probablemente porque la agricultura no le interesó mucho y de hecho suprimió el Ministerio de Agricultura, no ha mandado ni una sola propuesta a Europa, ni una sola propuesta a Europa de cuál era el modelo que nosotros queríamos como más beneficioso para España. Y la ministra ahora, deprisa y corriendo, cuando ve el borrador, se reúne con los consejeros de Agricultura de toda España para decirle que el borrador es nefasto y que algo hay que hacer, pero no se habían hecho los deberes antes. Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros queremos que no vuelva a ocurrir, y queremos que los intereses generales de España, pero intereses tan particulares como pueden ser estos de Extremadura, pues no caigan en saco roto y el Gobierno de España nos escuche. En junio se formaba el Gobierno extremeño y por primera vez en la historia de la democracia de Extremadura gobernaba el Partido Popular. ¿Cómo han transcurrido estos meses de gobierno aquí en Extremadura? Bueno, pues en estos 100 días, poco más de 100 días que llevamos de nuevo gobierno en Extremadura, yo creo que se han ido dando pasos que quizás se está trabajando a lo mejor en silencio y por eso hay algunas voces que dicen que el Gobierno de Extremadura no está haciendo nada, y eso no es así. El primer compromiso que José Antonio Monago cumplió, porque fue algo que insistió mucho que iba a hacer en cuanto llegara, fue intentar adelgazar la administración autonómica. Bueno, pues que la administración autonómica de Extremadura, el antiguo gobierno de la Junta de Extremadura, era algo insostenible. Entonces se redujeron de 11 a 7 las consejerías y se han reducido a la mitad el número de altos cargos, personal de libre designación y asesores, con lo que eso supone de ahorro para
para la Administración, que de momento está en torno a unos 200 millones de euros que se van a invertir en políticas de inversión en Extremadura. Se ha hecho también, y está la norma elaborada, la supresión de todos los privilegios que tenían los altos cargos de la Junta de Extremadura, que también supone un importante coste económico. Y además, y yo creo que como algo de hecho destacable, y creo que nos tiene que dar ese espíritu de optimismo del que yo hablaba antes, es que en solo 100 días ha sido por primera vez un presidente del Gobierno capaz de elaborar, consensuar y firmar y aprobar un plan de empleo para los próximos 4 años en Extremadura. Pero no un plan de empleo, como hablábamos antes, un plan de choque tipo plan E, en el que nos gastamos 15.000 millones de euros en asfaltar calles y en poner farolas, que sí que pudo dar trabajo, pero fue un trabajo muy puntual y que se gastó mucho más dinero pues en toda esa publicidad, en todos esos paneles, en todas esas cosas que teníamos que hacer los ayuntamientos, que en lo que luego era la contratación de puestos de trabajo, sino un plan que se llama 3E, porque se llama empleo, empresa y emprendedores. Es decir, ese plan contiene muchas medidas para cambiar el modelo productivo de Extremadura, que yo creo que ha sido la gran asignatura pendiente de estos 28 años anteriores de gobierno en Extremadura. Nuestro modelo productivo tiene que avanzar, nuestro modelo productivo tiene que ser más competitivo, tenemos que apostar por un nuevo modelo de educación, tenemos que apostar por una formación profesional dual en la que se complemente lo que es la formación, la educación reglada con las prácticas en empresas, porque ese es el futuro ahora mismo de nuestra economía, una buena formación profesional que se adapte a las demandas que tiene, a las ofertas que tiene ahora mismo la sociedad, y todo eso va contemplado en este plan de empleo. Vienen también una serie de medidas de incentivación a todos los autónomos, las pequeñas y medianas empresas que creen y que contraten de manera indefinida, con ayudas económicas directas, aparte de bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social, pero ayudas de 3.000 euros directos a las personas que hagan esa contratación indefinida. Y como digo, muchas medidas, sobre todo apostando por una reforma del sistema laboral, una reforma del modelo educativo y ese apoyo al empleo y al emprendimiento. Teresa, para terminar, ya solo queda pedir el voto para el 20 de noviembre. Bueno, pues efectivamente estamos en campaña electoral, y a mí sí me gustaría pues pedirle a mis paisanos de Badajoz el apoyo para la candidatura del Partido Popular, porque, como digo, yo me gustaría que el día 20 de noviembre las urnas no se llenarán de votos, sino que se llenarán de esperanza. Yo tengo mucha esperanza en el proyecto que encabeza Mariano Rajoy, en ese proyecto de cambio, de regeneración política, en ese proyecto de apoyo a la sociedad civil, y yo creo que el proyecto del Partido Popular es, en resumen, lo que los españoles nos están demandando: es empleo, es confianza, es concordia, y es que entre todos juntos tenemos que trabajar y salir de esta situación. Lo dijo el otro día en televisión: lo primero que hará, si es presidente del Gobierno, es llamar al jefe de la oposición y a las demás fuerzas políticas para hacer un gran pacto en este país, para que entre todos, sin peleas, sino con confianza y luchando todos juntos, salgamos de esta difícil situación, que yo confío en los españoles y sé que vamos a poder hacerlo.